Lo primero que podríamos destacar es que si en aquel entonces fueron unos ángeles, en este sentido criaturas del mundo invisible, los que anunciaron a los pastores el nacimiento de Jesús, y fue también una estrella, en este sentido una criatura del mundo visible. Por eso, si los cielos que estaban cerrados desde el pecado de Adán y de Eva se abrieron en el bautismo de Jesús, descendiendo sobre él el Espíritu Santo, en la cruz esos mismos cielos se abrieron para todos nosotros. En la cruz vemos verdaderamente el rostro de Dios Padre, porque quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y ahí en la cruz vemos revelado, manifestado plenamente el rostro de Dios Amor. Queridos hermanos y hermanas, gracias a vosotros, nuestra parroquia ha podido llegar a miles de hogares de todo el mundo, compartiendo la palabra de Dios y manteniendo viva nuestra fe en el mundo digital. YouTube nos ofrece dos formas sencillas de colaborar. Con el botón Gracias podéis hacer una aportación puntual y con la membresía podéis apoyar de forma mensual. Vuestra generosidad ayuda a financiar y mejorar nuestros equipos de grabación, transmisión y el mantenimiento de nuestro canal. Que Dios bendiga vuestra generosidad. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo vino Jesús desde Galilea al Jordán y se presentó a Juan para que lo bautizara. Pero Juan intentaba disuadirlo, diciéndole: ¿soy yo el que necesito que tú me bautices y tú acudes a mí? Jesús le contestó: déjalo ahora, conviene que así cumplamos toda justicia. Entonces Juan se lo permitió. Apenas se bautizó Jesús, salió del agua, se abrieron los cielos y vio que el Espíritu de Dios bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con la fiesta del bautismo del Señor que celebramos hoy, cerramos litúrgicamente el tiempo de Navidad. Y relacionando esta fiesta con el nacimiento de Jesús, lo primero que podríamos destacar es que si en aquel entonces fueron unos ángeles, en este sentido criaturas del mundo invisible, los que anunciaron a los pastores el nacimiento de Jesús, y fue también una estrella, en este sentido una criatura del mundo visible, la que guió a los Reyes Magos hasta Jesús recién nacido, ahora, en su bautismo, ya no es una criatura, sino el mismísimo Creador, la voz del Padre, el que da testimonio de Jesús como su Hijo amado. Jesús se presenta para ser bautizado por Juan, a lo que éste inicialmente se resiste, pues él, Juan Bautista, es el que tendría que ser bautizado por Jesús y no al revés. Y porque el bautismo de Juan el Bautista es un bautismo de conversión para los pecadores. Y Jesús ciertamente ni necesita de conversión ni es ningún pecador. Pero Jesús le responde: conviene que cumplamos con toda justicia. Con lo cual Jesús nos enseña con esta afirmación en qué consiste ser hijo.
¿Qué es lo que hace el Hijo? Y es que cumplir con toda justicia en el lenguaje bíblico significa cumplir con la voluntad de Dios, cumplir la voluntad del Padre. Y esta fue la constante que marcó y definió toda la vida de Jesús, que le dio fuerza y sentido a toda su vida, cumplir acabadamente la voluntad del Padre, que por culpa del pecado del hombre tendrá que pasar por la cruz. Y es que el bautismo de Jesús representa la aceptación y la inauguración de su misión como siervo sufriente de Yahvé, profetizado por Isaías, como hemos escuchado en la primera lectura, que acepta mansa y humildemente la misión que el Padre le encomienda, tomando sobre sí y sufriendo hasta el fondo todos los pecados del mundo para salvarnos así a nosotros los hombres. Por amor, Jesús se somete por completo a la voluntad del Padre y el Padre se conmueve y acepta complacido la ofrenda de amor de su Hijo. Por eso el Padre tiene en Jesús todas sus complacencias. Este es mi Hijo amado en quien me complazco. Y Jesús llegará a vivir de forma dramática ese cumplir la voluntad del Padre en Getsemaní, cuando, experimentando hasta el fondo la resistencia humana a obedecer a Dios y bebiendo hasta las heces del cáliz rebosante con todos los pecados del mundo que le llegó a hacer sudar sangre, llegará a decir a Dios: Padre, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y en ese pero, que no se haga mi voluntad, sino la tuya, cambió la historia de la humanidad. Con ese pero, consiguió reconducir a todos los hombres a Dios, para que por culpa del pecado habíamos descarrilado, apartándonos de Dios. De este modo, Jesús acerca lo que se había alejado, une lo que se había separado, une al hombre con Dios, consiguiéndolo de forma definitiva en la cruz, como se deduce de esas palabras de Jesús en la cruz: todo se ha cumplido. Hemos cumplido con toda justicia. Todo se ha cumplido. En la cruz Jesús lleva a perfección la voluntad del Padre, obedeciéndole en todo como fruto de su amor al Padre, reconciliando así al hombre con Dios y uniéndonos con Dios por medio de su Espíritu que exhaló en el momento de morir. Por eso, si los cielos que estaban cerrados desde el pecado de Adán y de Eva se abrieron en el bautismo de Jesús, descendiendo sobre él el Espíritu Santo, en la cruz esos mismos cielos se abrieron para todos nosotros, haciendo descender sobre nosotros el Espíritu Santo. Y da testimonio de ello San Esteban, que celebramos la fiesta, quizá queda un poco lejos, pero fue en estas fiestas de Navidad que celebramos San Esteban, el cual, antes de morir, dio testimonio: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Padre. Y a nosotros realmente se nos abrieron los cielos el día en que fuimos bautizados y se derramó sobre nosotros el Espíritu Santo, que nos unió con Dios y nos hizo que empezáramos a vivir la vida divina, incorporándonos y haciéndonos participar de la filiación divina del Hijo, que se encarnó y nació de Santa María Virgen, nuestro Señor Jesucristo. Y al convertirnos en hijos, nos hicimos también herederos del cielo. Precisamente porque somos hijos, somos herederos. Y lo que Cristo dejó en herencia para todos y cada uno de nosotros en la cruz es el cielo. Por eso los cielos están abiertos.
Y es que el día de nuestro bautismo realmente nacimos de nuevo, pero nacimos de nuevo de verdad. Así como nacimos un día de nuestro padre y de nuestra madre, el día de nuestro bautismo nacimos verdaderamente de nuevo porque nacimos de Dios, nacimos de lo alto, como hijos y hijas de Dios. Y esto tiene una consecuencia que afecta a lo más profundo de nosotros mismos, pues desde el día de nuestro bautismo es como si Dios nos dijera desde lo más profundo de nuestro ser: tú eres un hijo, mi hijo amado, en quien me complazco. Puede que fueras un hijo o una hija no buscada ni querida, o incluso que fueras fruto de una violación, pero desde el bautismo eres completamente amada por mí. Puede ser que tus padres no te quisieran, incluso que hubieran abusado de ti, que no te hayas sentido suficientemente valorada y comprendida y te hayas sentido rechazada, pero desde tu bautismo eres completamente aceptada, valorada y comprendida por mí. Puede que te hayan roto el corazón a lo largo de tu vida, pero yo, con mi amor y paciencia infinita, lo reconstruiré y lo haré nuevo. Te amo. Desde nuestro bautismo, todas y cada una de las fibras de nuestro ser rebosan del amor de Dios. Pero ser hijos no es algo ya acabado, sino que nos vamos haciendo cada vez más hijos de Dios en la medida que, llevados por el Espíritu Santo, nos unimos más íntimamente a Dios cumpliendo su voluntad en nuestra vida. En la medida que cumplimos cada vez más perfectamente la voluntad de Dios en nuestra vida, nos convertimos más perfectamente en hijos de Dios. Por eso ser hijos de Dios es una realidad que se nos ha dado como don el día de nuestro bautismo, pero a la vez es una tarea que tenemos que llevar a cabo a lo largo de toda nuestra vida, queriendo cumplir hasta el fondo la voluntad de Dios, hasta identificarnos con el mismo Cristo. Por eso siempre me ha llamado poderosamente la atención una afirmación de San José María Escrivá, que dijo que la santidad consiste en la plenitud de la filiación divina, que podamos llegar a ser plenamente y perfectamente, participar hasta el fondo, hasta la raíz misma, desde donde es engendrado el Hijo de Dios encarnado de la Virgen María, nuestro Señor Jesucristo. En eso consiste la santidad, en la plenitud de la filiación divina, en poder llegar a ser plena y perfectamente hijos y hijas de Dios en Cristo Jesús. Y así como es el Padre, así tienen que ser los hijos. Y es Jesús quien nos ha mostrado el verdadero rostro de Dios Padre y nos lo ha dado a conocer plenamente en la cruz. Ahí es donde nosotros sabemos quién es Dios y hasta qué punto nos ha amado. En la cruz vemos verdaderamente el rostro de Dios Padre, porque quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Y ahí en la cruz vemos revelado, manifestado plenamente el rostro de Dios amor. Pues si así nos ha amado el Padre, así también tenemos que amar nosotros. Y es por eso que Jesús nos pudo decir cosas como: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldigan, perdonad hasta 70 veces 7. Amaos los unos a los otros como yo os he amado, porque así nos ha amado el Padre. Y así también tenemos que amar nosotros, sus hijos, para ser buenos hijos de tan buen Padre. Solo así podremos llegar a ser luz, que como la estrella que guió a los Reyes Magos, podamos así guiar a muchos otros a poder encontrarse con Jesús, María y José
y llegan a ser ellos, como también nosotros, santos hijos y hijas de Dios. Que así sea.